Bien, hoy te tengo varios cuentos y estos cuentos son para despertar. Uy, qué chido. Y digo despertar, que significa iluminarte. Iluminarte no tiene nada que ver con flotar o nada extraordinario, es simplemente volver a ser tal cual Dios nos creó. Eso es iluminarnos, es volver a ser presencia, es volver a ser tal cual Dios nos creó. Entonces vamos a empezar con un cuento muy lindo que dice así. Este era una vez un muchacho que era muy orgulloso, era muy soberbio, estaba lleno de ego, y ego en el sentido de egoísmo. No quería que nadie le ayudara, no sabía pedir ayuda. Y este muchacho empezó a, pues, tener éxito en cierto grado, sí, tuvo éxito, pero por dentro sentía una intranquilidad espantosa, es una sensación de carencia y vacío existencial infinito. Y a los demás aparentaba una máscara de que estaba bien, pero por dentro estaba muy mal. Tan mal estaba que le dio un ataque al corazón. Y en ese ataque al corazón, él logró estar al lado de una persona que estaba muriendo. Mientras lo atendían, mientras checaban sus análisis, porque no alcanzó a morir en el ataque al corazón, mientras los doctores checaban sus análisis, le tocó experimentar algo que cambió su vida para siempre. En el momento en el que él se sentía ahí en el hospital un poquito mal del corazón, porque ya se le había quitado un poco el dolor, llega otra persona que habían macheteado en el cuello. Y cuando llegó, le sorprendió de gran manera el ver cómo chorreaba la sangre y ver también que venían dos policías detrás del doctor. Y entonces el doctor hizo una seña a las enfermeras como diciendo, no, no, no hay nada que hacer. Aquí ya este señor sí se va a morir, desde que ya no perdamos el tiempo tratando de salvarlo. Y los policías de inmediato preguntaron al señor, ¿quién te hizo esto? Y y el señor, el que tenía la herida en el cuello, que estaba a punto de morir, dijo una frase que impactó grandemente a la persona que tenía el ataque al corazón. Lo que dijo fue, no hay nadie a quien buscar. Yo soy el único responsable. Y cuando dijo esas palabras, él murió. Y este señor que le había dado el ataque al corazón empezó a reflexionar sobre las frases que acababa de decir este señor del machetazo en el cuello y dijo, nadie me ha hecho nada, yo soy el único responsable. Y entonces este señor decidió bajar su guardia, le bajó 3 rayitas al ego, o tal vez más, y empezó a hacer oración, cosa que no había hecho en muchos años. Él no pedía ayuda ni siquiera a Dios. Entonces le pidió a Dios que si lo sacaba de ese problema de salud, le prometía ser un servidor de Dios y que iba a pedir ayuda para sanar su mente errada, su neurosis, sus traumas, toda esa angustia, todo ese vacío existencial, porque quería ser útil a la humanidad. Y este primer cuento no es un cuento, es parte de mi historia. Eso me sucedió a mí. Y como el primer punto para convertirnos tal cual Dios nos creó es el reconocer que mi guía es incorrecta, como no he encontrado ningún cuento que me ayude a explicar este primer punto, reconocer que mi ego es incorrecto y entonces decidí compartirte esta historia de mi vida. Pero vamos por un segundo cuento. Ya sabemos que el primer punto para despertar, para iluminarnos es reconocer que no puedo solo. Ese es el primer paso. Entonces, el segundo paso te lo cuento con un cuento. Este sí no es de mi autoría, no es de mi historia, esto es un cuento y me encanta. Imagínate que tú
tú, te voy a hacer a ti el protagonista principal de este cuento. Imagínate que tú eres muy buena en artes marciales. Te lo voy a hacer como una mujer porque muchas de mis seguidoras son mujeres. Y tú ganaste el primer lugar en las pasadas Olimpiadas de Judo. O sea, tienes la medalla de oro, imagínate. Eres súper buena en judo. Y entonces, ya que ganas la medalla olímpica, te sientes muy segura de ti misma, muy feliz, pues has logrado lo que muchos quisieran, ¿verdad? Tener la medalla olímpica, wow. Eres la mejor del mundo en judo, wow. Y entonces, ahí cerca de tu casa acaban de abrir una escuela de Aikido. Y el Aikido, tú has empezado a leer en Google que te ayuda a aprovechar la fuerza del contrario para usarla en su contra y bueno, usa la energía y no nomás es un arte marcial, tiene mucha filosofía. Entonces tú decides tomar una clase muestra porque había una promoción ahí de que decían, la primera clase es gratis. Y entonces tú llegas a la clase, le dices al maestro que quieres tomar la clase muestra, te invita a integrarte y tú haces la clase. Y al finalizar el maestro se te queda viendo y te pregunta, ¿te gustó? Y tú, desde tu ego, le respondes, sí, maestro, sí me gustó, mas sin embargo, no estoy aquí para presumirle, pero yo gané la medalla olímpica en las pasadas Olimpiadas y de judo y quiero decirle que el judo tiene mejor técnica que el aikido porque cuando usted dio la patada y le empieza a explicar una cátedra de cómo es que se deben dar las patadas y también le explicó cómo hay que derribar a las personas y entonces le explica todo lo que ella sabía sobre el judo. Entonces el maestro, mientras te escucha, decide ofrecerte una taza de té y tú le asientes con la cabeza mientras sigues platicando. Sí, maestro, mire, le voy a decir, en el judo a nosotros nos enseñan que al derribar es más fácil cuando yo uso mi hombro, porque con el hombro empiezas tú a explicarle al maestro cómo hacerle para poder derribar a los contrarios. Y el maestro empieza a vertir de una pequeña recipiente de té, empieza a vertir de una jarra de té, empieza a vertir el líquido en tu taza. Y tú, pues, estás bien contento de que te van a servir una taza de té, pero te sorprende ver cómo el maestro sigue derramando el líquido aun cuando la taza ya estaba llena. Entonces tú le dices al maestro, maestro, ¿qué no ve que ya la taza está llena? ¿Por qué me sigue vertiendo más líquidos? Me está tirando, me está salpicando el agua que está cayendo al piso. Y el maestro muy amorosamente te dice, lo que pasa es que así estás tú. Tú estás llena de conocimiento, tú estás llena de ego y así no te puedo enseñar nada. Cuando vengas con más humildad, yo con todo gusto te enseño, pero por ahora veo que estás muy llena para recibir mi clase. Y ups, te vas como condorito hacia atrás y te das cuenta de que efectivamente para poder aprender del maestro necesitas el segundo paso para el despertar, la humildad. La humildad no significa otra cosa más que llegar con una mente en paz, como si fueras un bebé recién nacido, un pequeño niño que todavía no está condicionado, que está como una esponja, así como que ¡ah! Dispuesto a aprender, no a saber, no a decir, sí, eso ya lo sabía, no, eso yo también lo sabía. No, no, es como unas ganas de aprender, así, en presencia, solo presencia. Ese es el segundo paso para despertar la humildad. El tercer paso también tengo un cuento. Y este cuento también lo voy a poner, te voy a poner a ti como protagonista principal. Pero ahora un hombre, vamos a poner un hombre. Imagínate tú que vas a una charla introductoria para aprender a meditar. Hay dos maestros expertos en meditación que van a dar una charla introductoria gratuita y tú vas a esa charla de una hora. Ya al terminar la charla, tú tienes varias dudas sobre el taller de 2 días que dura el taller, y ahora sí que de paga, ¿verdad? Entonces vas tú con los dos maestros y les preguntas, maestros, les tengo
varias preguntas porque me surgieron mientras estaban dando la charla introductoria. La primera pregunta que tengo, y en eso, ring, ring, suena tu teléfono y entonces ves que es tu esposa. Entonces le dices a los maestros, esperen un momento, ahorita vengo, tengo que atender esta llamada. Y te vas allá afuera, tomas la llamada, atiendes lo que tu esposa te indica, regresas y en cuanto le ibas a hacer la pregunta que tenías, ¿qué crees? Ring, ring, es una llamada de un compañero de trabajo. Y tú nuevamente te disculpas con los maestros y les dices, perdónenme, perdónenme, lo que pasa es que esta llamada es del trabajo y tenemos un asunto pendiente muy urgente, perdónenme. Y te vas afuera nuevamente, tomas la llamada de tu socio y ya, te metes. Y cuando te metes, no apagas el celular. Y hay una tercera llamada. Pareciera como que el universo conspiró para que hubiera tres llamadas. Y en esa tercera llamada, antes de que tú te permitas verlo, te dicen los dos maestros, tenemos un regalo para ti. Y entonces tú les dices, decides colgar la llamada y le dices, ¿cuál regalo? Si quieres el regalo, necesitas venir mañana a las 10 de la mañana a la playa que está frente al Hotel Sheraton, aquí en esta playa de Puerto Vallarta. ¿Sí ubicas el Hotel Sheraton? Sí, sí, claro, en la Francisco Medina Asensio. Exacto. A las 10 de la mañana, aparte de contestar las preguntas que tienes ahora, te vamos a hacer un regalo nosotros dos. ¿Quieres recibirlo? Es un regalo de conciencia. Claro que sí. Mañana a las 10. Dice, sí, pero una condición. Tráete traje de baño y una toalla, solo eso. ¿Ok? Ok, traje de baño y una toalla. Muy bien, a las 10 de la mañana en la playa del Hotel Sheraton. Sí, ahí nos vemos. Entonces tú te preparas al día siguiente muy emocionado porque no sabes cuál es el regalo, pero como son maestros muy congruentes y amorosos, dices, wow, me van a regalar algo de conciencia y como un taller para mí solito, qué padre. Entonces tú vas muy emocionado, al día siguiente te bajas de tu auto, dejas tu celular ahí porque ya sabes que el celular no está permitido en, en el agua y como te vas a meter al agua, pues se dañaría. Y ya te bajas, te vas con tu toalla y los ves a los dos maestros muy sonrientes y los dos te dicen, ¿estás listo para tu lección? Sí, sí, a ver, díganme qué vamos a hacer. Me dicen, ven, vamos a meternos juntos. Tú vas a ir en medio de nosotros dos y vamos a ir metiéndonos paso a paso, paso a paso. Y nosotros te vamos a ir indicando el ejercicio, ¿sale? Ah, perfecto, va a ser como para entrar en presencia o cómo es. Tú no tienes que pensar nada, tú déjate guiar. Entonces, este señor, o sea, tú, entras al mar y con los dos maestros a los lados. Y cuando te llega el agua aquí por las tetillas, aquí por el pecho, es cuando los dos maestros, sin decirte nada, te toman de los cabellos y el otro del cuello y la espalda y te empujan hacia el mar, hacia el agua, para ahogarte. Ya cuando los maestros calcularon que todavía no te ahogabas, pero que sí ya estabas sufriendo, te levantan y los dos maestros te preguntan al unísono, ¿qué es lo que más quieres en este momento? Respirar, respirar. ¿Por qué me hicieron esto? Quiero respirar. Y ya después de que toses y vomitas un poco, porque si tragaste algo de agua de mar, ya que te calmas, ya que estás tranquilo, ambos maestros te dicen, muy bien, hicimos esto contigo no con el fin de ahogarte, es para explicarte algo que es muy importante. ¿Tienes ganas de despertar? ¿Tienes ganas de salir de la ignorancia? Y tú le dices, por supuesto, por eso fui al taller de una hora de la charla introductoria. Dice, bueno, para despertar tienes que poner como prioridad a eso, a tu práctica,
a la meditación. Y vemos que tú no tienes esto como prioridad. Por ejemplo, cuando te preguntamos qué es lo que más deseas en este momento, tú contestaste respirar, ¿verdad? Sí, es lo que respondí. Bien, cuando tu deseo por despertar, cuando tu deseo por salir de la ignorancia sea el mismo que el que tienes ahora por respirar, con todo gusto te vamos a enseñar. Mas, sin embargo, por ahora vemos que tienes otras prioridades y no es tan mal. Vas a tener muchas otras vidas para poder decidir poner como prioridad al deseo más grande de tu corazón. Pero por ahora vemos que no es tu prioridad. El tercer punto para despertar es poner como prioridad al deseo más grande de tu corazón. En otras palabras, un deseo ferviente. El cuarto punto es uno que también tengo un cuento, sí. El cuarto punto es una historia más que un cuento. Este era una vez un muchacho que a los 28 años aprende a meditar y toma un curso de 2 días y aprende a meditar, encuentra paz, mucha quietud, mucho silencio. Pero después de ese curso de 2 días, empieza a volver a su rutina de siempre. O sea, fueron como 3 semanas más o menos las que meditó tal cual sus maestros le indicaron. Todos los días, 3 veces al día con los ojos cerrados y durante todo el día con ojos abiertos. Pero después de 3 semanas, como que no era su prioridad, quería experimentar al ego con plenitud y decidió optar por el camino del ego, volvió a los hábitos anteriores y empezó a sufrir. Fue hasta los 36 años cuando se hartó del ego, se aburrió de estar con una paz como en un sube y baja. Y entonces él a los 36 años, después de mucho sufrimiento, de mucha carencia, de mucho dolor y de muchísimo sufrimiento, fue cuando él dijo, ya me cansé, necesito una práctica consistente. Y volvió con los maestros que le enseñaron a los 28 años a meditar. Y a partir de los 36 años decidió ser consistente para con su práctica. Y a partir de ese momento otro gallo le cantó. Esto no es un cuento, es la historia de tu servidor, de Ernesto Guerra. Y como no tengo todavía un cuento, pues decidí compartirte lo de mi historia personal. El cuarto punto para despertar es una práctica consistente. Imagínate, vamos a suponer que tienes el primer punto. El primer punto, ¿cuál era? A ver si te acuerdas. Reconocer que mi guía es incorrecta, o sea que no puedo solo. El segundo punto, ¿te acuerdas? Humildad, ¿verdad? Humildad. Alguien que tiene una taza vacía y que dice, ah, eso ya lo sabía, pues tiene una taza llena y así no puede aprender del maestro. El tercer punto, ¿te acuerdas? Un deseo ferviente. Cuando tus ganas de despertar sean las mismas que las que tienes ahora por respirar, yo con todo gusto te enseño. Así de importante debe ser la prioridad del despertar. Y el cuarto punto es una práctica consistente. Imagínate que tengo los tres primeros puntos. Tengo un deseo ferviente, tengo humildad y también tengo el reconocimiento de que no puedo solo, pero ¿qué crees? No tienes una práctica consistente. Y el maestro con mucho amor te pasa la información y tú con mucha humildad la recibes, pero ¿qué crees? Al cabo de como yo 3 semanas, o tal vez menos, o tal vez más, tú decides volver a tus viejos hábitos de pensamiento y ya no hacer tu práctica de meditación. Dices, nada, qué flojera. Bueno, sin el cuarto punto, que es una práctica consistente, no se puede despertar. Una práctica consistente sirve para con cualquier disciplina. Imagínate que quieres ser un campeón olímpico, un boxeador reconocido mundialmente,
O un buen músico, un violinista, un guitarrista, un baterista, o un buen bailarín, un danzarín reconocido mundialmente. Bueno, cualquier disciplina requiere práctica consistente. Y lo mismo con la meditación, estás ejercitando el músculo de la alertidad. Y la alertidad, ya lo he explicado el día anterior, ayer lo expliqué, es nuestra capacidad de poner mi atención en el lobo bueno en lugar del lobo malo. Entonces, todos los meditadores estamos todo el tiempo poniendo todo nuestro enfoque, un enfoque amoroso, un enfoque bien, bien consciente de que ese es el deseo más grande de nuestro corazón y por lo tanto le damos prioridad. Entonces, esa es la práctica consistente. Y el último punto, tampoco tengo cuento todavía, así es que te platico mi historia personal. Este era una vez un muchacho llamado Ernesto Eugenio Guerra Montes, que antes no sabía lo que era la gentileza. Antes tu servidor lo que hacía para con cualquier proceso de sanación o curso que tomaba era tratar de realizarlo con mucha disciplina, con mucha rudeza. Y cada vez que no hacía mi práctica me culpaba y me decía a mí mismo que soy menso, soy un pendejo, no tengo fuerza de voluntad, no sirvo para nada. Me criticaba todo el tiempo y esa crítica me llevaba a dos cosas. O a bien a claudicar con esa práctica, que es casi siempre lo que sucedía, porque no me gustaba criticarme a mí mismo. Entonces, cuando empezaba con el oponopono y de repente dejaba la práctica, no sé, un mes, 2 meses o un año, y después me empezaba a criticar a mí mismo, menos ganas me daban de volver porque sentía como si estuviera un juez dentro de mi cabeza, enjuiciándome, culpándome, criticándome, torturándome, atacándome todo el tiempo y yo me sentía garrafal. Entonces yo decía, sí, tienes razón, le decía a la mente condicionada, tienes razón, soy menso, sí, tienes razón, no sirvo para nada, sí, tienes razón, soy un pendejo. Y entonces me la creía y nunca, nunca era consistente. Hasta que un día llegó una maestra, maravillosa maestra, y me dijo, Neto, la clave es la gentileza. En el despertar de conciencia necesitamos infinita paciencia y gentileza, suavidad, amor, porque gentileza y amor son sinónimos. Entonces, cuando empecé a usar el báculo de elegir de nuevo, elegir ahora, en lugar de el látigo de la culpa, es cuando noté una gran gentileza en el proceso de despertar, porque me di cuenta de que no importaba si me había distraído un mes o un año incluso en la práctica de la meditación, si yo elegía de nuevo, eligiendo en este instante santo por meditar, hacer yoga, mi ejercicio de respiración, lo que sea que me dé paz, cuando elijo ahora, dejo el látigo de la culpa. En lugar de estar atacándome y criticándome, yo elijo ahora. Y es un mantra para mí. Cada vez que me cacho que estoy con mucho, mucho estrés dentro de mi sistema nervioso, yo elijo hacer ejercicio, o elijo meditar, o elijo respirar. Elijo comer saludablemente, elijo volver al momento presente haciendo uso de mi alertidad y si estoy cocinando, poner toda mi atención al trabajo. Si estoy con alguien, poner toda mi atención a esa persona, sabiendo que ella o él es el hombre o mujer más importante de toda mi vida y poniendo total atención al momento presente, porque sé que el momento presente es el momento más importante de toda mi vida. Entonces, ya que logro elegir de nuevo, elegir ahora por el deseo más grande de mi corazón sin sacar el látigo de la culpa, es cuando logro deshacer miles y miles y miles de años de condicionamiento. Miles y miles de años de condicionamiento del sacar el látigo de la culpa, del autocastigo, del sacrificio, del miedo, lo reemplazo por elegir ahora. Y ese paso para mí es el más fabuloso de todos, porque cuando dejas de criticarte a ti mismo, despiertas. Con este único voto puedes lograr los cuatro anteriores, porque sabes muy bien que cuando dejas de criticarte, uf, eres amoroso contigo mismo y así de fácil despiertas. Entonces ahí tienes
25 minutos duró este audio. Es el más largo audio de WhatsApp que he hecho. Espero que te ayuden en tu despertar y cualquier duda estoy para servirte.